¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Político. Gracias por estar con nosotros para ver la siguiente videoinformación. Amigos, tremendo sablazo que sale y revela la arquitectura de Alejandro Moreno y cómo es que ganaron Coahuila. Amigos, se explica a lujos de detalle todo el narcomovimiento que hubo con los Moreira y Alito Moreno. Escuchen nada más. Pongan 3.387 millones de pesos. Pongan eso en perspectiva un momento. No es el presupuesto de un ministerio, no es la deuda de una empresa. Es lo que un solo hombre, el gobernador de uno de los estados más pequeños de México, no pudo explicarle a los auditores federales. Dinero que entró, dinero que salió. Y cuando la Auditoría Superior de la Federación preguntó de dónde venía y a dónde iba, la respuesta fue silencio. Años de silencio. Ese hombre se llama Alejandro Moreno Cárdenas, Alito. Y ayer, mientras su proceso de desafuero lleva más de 3 años congelado en el Congreso, mientras los testigos colaboradores ya hablan y los expedientes acumulan polvo, ese mismo hombre salió a las cámaras a celebrar. Porque el PRI acaba de ganar 16 de 16 distritos en Coahuila, carro completo, sin una sola derrota. Y Alito, con esa arrogancia que ya conocemos, la del que sabe que nadie lo va a tocar, declaró en público, y cito sus palabras textuales: ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Sí, escucharon bien. El hombre con 3.387 millones sin justificar ante la ley acaba de ganar una elección entera. Y aquí entre nosotros, antes de que los noticieros decidan cómo contarles esto, hay algo que nadie está contando junto. Porque ayer no solo ganó el PRI, ayer también hubo códigos QR, hubo audios presentados ante el órgano electoral, hubo denuncias de compra de votos con efectivo en varios distritos del estado. Morena los llama el QR Gate, pero lo que a mí me interesa no es el nombre que le pongamos. Lo que me interesa es la pregunta que nadie está respondiendo con claridad. ¿De dónde sale el dinero para comprar 16 distritos en un estado entero, uno por uno, casilla por casilla? Porque ese dinero tiene que venir de algún lado. Y la conexión entre todo eso, la conexión que los noticieros no están aterrizando como merece, a esa llegamos más adelante. Porque sin el contexto que viene a continuación, ese número no nos termina de decir toda la verdad. Hoy vamos a ver exactamente cómo funciona el sistema que lleva décadas garantizando que el PRI gane en Coahuila. Vamos a ver los mecanismos documentados, los nombres, las cifras, por qué Coahuila lleva generaciones votando al mismo partido, qué papel juega la deuda del Estado en todo esto, cómo opera el QR Gate que denunció Morena ayer con audios como prueba. ¿Por qué el desafuero de Alito sigue sin avanzar mientras él celebra victorias electorales? ¿Y quién dentro del propio sistema tiene interés en que esto no se resuelva? Todo eso hoy, y la parte que más me llamó la atención cuando junté todos los elementos no es ninguno de estos datos por separado, es lo que significan juntos. Eso lo guardo para cuando tengas el contexto completo, porque sin lo que viene antes no tendría el peso que tiene. Pero para entender lo que pasó ayer en Coahuila, hay que entender primero por qué Coahuila es Coahuila. Estamos hablando del único estado de México donde en 2026, con todo lo que ha cambiado en el país en los últimos 8 años, el PRI no solo sobrevive, sino que arrasa 16 de 16, sin ceder un solo distrito. Y la pregunta que cualquier ciudadano con 2 dedos de frente se hace es esta: ¿cómo es posible? ¿Cómo un partido que perdió la presidencia, que perdió estados, que se desintegra en público a nivel nacional, sigue ganando en Coahuila como si nada hubiera cambiado? Si llegaron hasta aquí y creen que ganar 16 de 16 distritos en un estado entero, sin perder uno solo, es humanamente posible sin tocar una sola casilla, déjenlo en comentarios. Y si creen que eso no se logra sin códigos QR, sin efectivo y sin una estructura financiada con dinero público, déjenlo también. Quiero leer su opinión. Y si no están suscritos todavía, este es el momento. La respuesta no está en la popularidad, está en la arquitectura. Coahuila tiene una deuda pública que al cierre del último ejercicio fiscal auditado supera los 44,000 millones de pesos. Para ponerlo en escala, estamos hablando de más de 17,000 pesos por cada hombre, mujer y niño que vive en el estado. Un maestro federal de base tarda más de 3 años en ganar lo que el gobierno de Coahuila debe por cada habitante de su territorio. 3 años de sueldo completo solo para pagar la parte proporcional de lo que los gobiernos del PRI fueron acumulando, sexenio tras sexenio, administración tras administración. Pero aquí es donde quiero detenerme, porque esto refleja algo que los medios no están aterrizando. Esa deuda no es el resultado de un Estado que invirtió mal, no es el costo de infraestructura que no funcionó. Es, en una parte significativa y documentada, el precio de mantener una estructura política operando. Hospitales sin medicamentos, carreteras sin terminar, programas de asistencia que llegan tarde o no llegan. Pero las estructuras del PRI, esas sí llegan, esas sí funcionan, esas sí tienen presupuesto. ¿Recuerdan cuando les pregunté de dónde sale el dinero para comprar 16 distritos en un estado entero? La respuesta empieza aquí, pero todavía no hemos llegado a los casos más graves, porque lo que viene ahora es diferente en escala y en nombre. Pongamos a los Moreira en la pantalla. Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila de 2005 a 2011. El hombre que tomó un estado con una deuda manejable y lo entregó con más de 33,000 millones de pesos de pasivo adicional. No en décadas, en 6 años. Cuando los auditores empezaron a revisar cómo fue posible ese incremento, encontraron algo que la Fiscalía de Coahuila describió en sus propios documentos como un esquema sistemático de endeudamiento con garantías falsas, empresas que no existían, avales que nunca tuvieron los activos que declaraban. Y en el centro de todo, la misma pregunta que sigue sin respuesta completa: ¿a dónde fue ese dinero? Humberto Moreira terminó su mandato, se fue a presidir el PRI nacional y cuando las investigaciones empezaron a apretar, salió del país. Lo detuvieron en España en 2016. Pasó por los tribunales,
Y hoy, en 2026, su hermano Rubén Moreira Valdés, exgobernador también, diputado federal en funciones, estuvo presente en la campaña del PRI en Coahuila apoyando a los candidatos de su partido. El mismo estado, los mismos apellidos, el mismo patrón. Pero la historia de los Moreira no es la historia más oscura de Coahuila, es solo el antecedente. Porque el heredero de ese sistema, el hombre que aprendió a operar dentro de él, que absorbió sus mecanismos y los perfeccionó, llegó en 2015 a la gubernatura de Campeche con exactamente el mismo manual. Y ese hombre es el que ayer festejaba frente a las cámaras. Alito Moreno fue gobernador de Campeche de 2015 a 2019, 4 años. En ese periodo, la Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por 3.387 millones de pesos. Para que eso tenga una dimensión humana, con esa cantidad se podría pagar el sueldo completo de todos los maestros federales del estado de Campeche durante más de 12 años. 12 años de educación pública. Desaparecidos en 4 años de gobierno. La Fiscalía de Campeche lo describe en sus propios expedientes, y cito el lenguaje de los documentos oficiales como una clase magistral de lavado de dinero. No lo dice un adversario político, lo dice la Fiscalía del mismo estado donde Alito fue gobernador. Y luego está la mansión. Una propiedad en la zona más exclusiva de Campeche, valuada en el mercado en torno a los 300 millones de pesos, declarada ante el Servicio de Administración Tributaria en 9 millones. 9. Cuando los reporteros preguntaron cómo era posible esa diferencia, la respuesta del entorno de Alito fue que la propiedad estaba registrada a través de terceros y que todo estaba adquirido de manera legal y transparente desde antes del 2015. Sus palabras textuales, los auditores, los fiscales y sus propias palabras grabadas dicen lo contrario. Pongan atención porque lo que viene a continuación es de no creerse. Porque este hombre con todo ese expediente encima, con los testigos colaboradores ya hablando, con el desafuero solicitado desde 2022 y congelado sin explicación clara, este hombre fue a Coahuila durante la campaña a decirle a los votantes que el PRI presenta, y vuelvo a citar sus palabras textuales, mujeres y hombres limpios, probos, trabajadores comprometidos de su comunidad. Alito Moreno, hablando de candidatos limpios, sumen todo eso. Los 3.387 millones sin justificar, la mansión declarada en 9, los testigos que ya colaboran, el desafuero que lleva 3 años sin avanzar, y encima la victoria de ayer en Coahuila con denuncias de compra de votos presentadas ante el órgano electoral con audios como prueba. Hay algo en esta historia que no es obvio hasta que pones todos los elementos en la misma pantalla, y a eso llegamos, pero antes necesitan ver cómo funciona el mecanismo que hizo posible lo de ayer. Entonces hablemos del QR Gate. Porque ayer, mientras Alito celebraba frente a las cámaras, en el Instituto Electoral de Coahuila, estaba pasando algo que los noticieros despacharon en 2 párrafos y que merece mucho más que eso. Morena y el Partido del Trabajo presentaron una denuncia formal, no una declaración política. Una denuncia con documentos, con audios reproducidos en sesión ante el órgano electoral, con un mecanismo descrito con detalle suficiente para que cualquiera entienda cómo funciona. El esquema es así de simple. Operadores del PRI distribuyen códigos QR individuales entre ciudadanos en zonas específicas del estado. El ciudadano va a votar. Fotografía el código QR junto a su boleta marcada a favor del PRI. Envía la foto. Recibe dinero. Así de mecánico. Así de documentado. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, no solo describió el mecanismo, anunció que solicitarán una investigación financiera para determinar el origen de los recursos utilizados. Y esa última parte es la que me interesa, porque comprar votos en 16 distritos de un estado entero, casilla por casilla, ciudadano por ciudadano, no es barato. Eso requiere una estructura, requiere logística, requiere dinero en efectivo distribuido de forma coordinada en múltiples puntos simultáneos el mismo día. ¿De dónde sale ese dinero? 16 de 16. Carro completo. Ni un solo distrito perdido. Háganme el favor y díganme en comentarios si conocen alguna elección en la historia reciente de México donde un partido haya barrido así sin que hubiera algo detrás. Una sola. Si la conocen, la discutimos abajo. Y suscríbanse para que este tipo de análisis les llegue cuando lo publiquemos. Nadie lo está preguntando con la claridad que merece, pero la unidad de inteligencia financiera ya fue mencionada en las denuncias presentadas ayer. Y eso, para los que saben cómo funcionan estas investigaciones, es una señal de que alguien sí está haciendo esa pregunta en los lugares correctos. El mismo estado, 2 gobernadores con expedientes, un carro completo comprado con códigos QR. Si están viendo esto y sienten que ya habían visto este patrón antes, es porque sí lo han visto. El PRI en Coahuila no improvisa, lleva décadas perfeccionando el mismo manual. Y el manual no cambia porque no ha tenido que cambiar, porque el sistema que lo protege sigue funcionando, porque el desafuero de Alito lleva más de 3 años sin avanzar. La Fiscalía de Campeche presentó la solicitud formal en julio de 2022. 4 carpetas de investigación, 17 personas vinculadas a proceso, 2 testigos colaboradores con criterio de oportunidad, es decir, 2 personas del entorno de Alito que ya están hablando con los fiscales a cambio de beneficios procesales. El expediente existe, las pruebas existen. Los testigos existen. Y sin embargo, hace apenas 2 semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el avance del proceso. Y su respuesta fue, y cito sus palabras textuales, no conozco por qué no se mandó a la Cámara de Diputados. La presidenta de México no sabe por qué el desafuero de Alito Moreno no llegó al Congreso. Eso hay que dejarlo reposar un momento, porque esa respuesta tiene 2 lecturas posibles. La primera es que hay una falla de coordinación institucional entre la Fiscalía de Campeche, la Fiscalía General de la República y la Cámara de Diputados que nadie ha explicado públicamente. La segunda es que hay un cálculo político detrás de esa lentitud que no se está nombrando. Y la pregunta que el gobierno tiene que responder con hechos, no con declaraciones, es cuál de las 2 es.
Porque los coahuilenses que ayer fueron a votar merecen una respuesta. Los ciudadanos que denunciaron compra de votos con audios ante el órgano electoral merecen una respuesta. Y todos los que llevan años preguntando por qué Alito sigue libre también merecen una respuesta. ¿Recuerdan cuando les pregunté al principio de dónde sale el dinero para comprar 16 distritos en un estado entero? Estamos llegando a esa respuesta. Pero la respuesta completa es más oscura de lo que pensaban. Porque no se trata solo de dónde viene el dinero. Se trata de entender por qué ese dinero siempre ha estado disponible, por qué el mecanismo siempre ha funcionado, por qué Coahuila lleva décadas siendo el laboratorio donde el PRI practica lo que después exporta al resto del país. Y a eso llegamos ahora. Hay algo que Alito Moreno no termina de entender, o que entiende perfectamente y precisamente por eso actúa como actúa. Ayer no ganó una elección, ayer compró tiempo. Porque el carro completo en Coahuila no es una demostración de fuerza política, es una maniobra de supervivencia. Mientras el PRI siga siendo útil, mientras siga controlando un Congreso estatal, mientras siga teniendo estructura territorial operando, los históricos del partido tienen una razón para no abandonarlo del todo. Y mientras los históricos no lo abandonen del todo, Alito sigue siendo el dirigente nacional. Y mientras siga siendo dirigente nacional, el fuero lo protege. Y mientras el fuero lo protege, los 3.387 millones siguen sin tener consecuencias. Es un círculo. Y ayer Alito pagó para que ese círculo siguiera girando. Pero hay algo que ese círculo no puede sostener indefinidamente, porque los que están dentro también hacen cálculos. Rubén Beltrones, el hombre que durante décadas fue considerado el operador político más sofisticado del PRI, el mentor, el arquitecto, la figura que más de una generación de priistas vio como el modelo de lo que debía ser un político profesional. Ese hombre, cuando Alito lo llamó a regresar al partido, respondió con una frase que vale más que cualquier declaración de Morena. Y cito sus palabras textuales: el problema que se está viviendo en el PRI se llama Alito Moreno. No lo dijo un adversario, no lo dijo la fiscalía, lo dijo el hombre que lo formó. Y no fue el único. Cuando Alito intentó construir alianzas para las elecciones de 2027, el PAN respondió en público que ir con el PRI en coalición les restaba votos. El PAN, el partido que durante años fue el aliado más natural del tricolor en el bloque opositor, diciéndole en público que su nombre es un lastre electoral. Eso es lo que los medios están cubriendo como crisis interna del PRI. Pero lo que realmente están viendo es algo más específico. Es el momento en que los que todavía tienen algo que perder empiezan a calcular si a Alito les conviene más dentro o fuera. Y Coahuila, paradójicamente, complica ese cálculo. Porque un carro completo le da a Alito un argumento que puede esgrimir ante los indecisos. El PRI todavía gana cuando opera con sus estructuras. El problema es que ese argumento solo funciona si nadie hace las preguntas correctas sobre cómo se ganó. Y esas preguntas ya se están haciendo. La UIF fue mencionada en las denuncias presentadas ayer ante el Instituto Electoral de Coahuila. Morena anunció que pedirá una investigación sobre el origen de los recursos utilizados en la compra de votos. Eso no es una declaración política, es el inicio de una ruta legal que, si se sigue con rigor, lleva exactamente al mismo lugar al que apuntan los expedientes de la Fiscalía de Campeche, al dinero, a su origen y a las personas que decidieron usarlo. Mientras tanto, Alito sigue en su curul, el fuero sigue en su lugar, y el desafuero sigue sin llegar a la Cámara de Diputados con una explicación que alguien haya dado en público. Sheinbaum lo dijo hace 2 semanas con una claridad que merece repetirse: que regrese lo robado, que si hay corrupción demostrada, la extinción de dominio y la reparación del daño son el camino, serena, con datos, sin gritos. Esa es la postura del gobierno federal. Pero entre la postura y la ejecución hay un trecho que los ciudadanos están midiendo con impaciencia, porque los testigos colaboradores ya hablan, los expedientes ya existen. Y cada semana que pasa sin que el proceso avance es una semana que Alito usa para seguir construyendo el argumento de que es indispensable. Ayer ganó 16 de 16 en Coahuila, con códigos QR, con audios de compra de votos presentados ante el órgano electoral, con denuncias formales de detenciones arbitrarias de militantes de la oposición, y con Rubén Moreira, el exgobernador del estado más endeudado de su historia reciente, en el templete aplaudiendo a los candidatos ganadores. El mismo estado, los mismos apellidos, el mismo manual. Y ahora llegamos a la parte que ningún noticiero está contando junta. Coahuila no perdió ayer. Coahuila lleva décadas presuntamente pagando para que el PRI siempre gane. Eso es el punto cumbre de todo lo que vieron hoy. No es una metáfora, es el mecanismo literal. La deuda de 44,000 millones de pesos no es el resultado de un Estado que invirtió mal. Es el costo acumulado de mantener una estructura política operando elección tras elección, sexenio tras sexenio. Los hospitales sin medicamentos, las carreteras sin terminar, los programas que no llegan no son fallas de gestión. Son el precio que paga la ciudadanía para que el aparato que garantiza los resultados electorales tenga presupuesto suficiente para funcionar. Y ayer ese aparato funcionó 16 de 16. Con códigos QR, con audios, con denuncias formales ante el órgano electoral. El PRI no gana en Coahuila porque los coahuilenses lo prefieran. El PRI gana en Coahuila porque construyó durante décadas un sistema donde no ganar tiene un costo que la mayoría no puede pagar. Eso es lo que Alito heredó, eso es lo que perfeccionó, y eso es lo que ayer celebró frente a las cámaras con una sonrisa. Recuerden que hoy estamos en colaboración con el canal de Tu Noticia Mexicana de Hoy, que también ha subido un vídeo en el que hemos trabajado juntos en... Son revelaciones sumamente importantes, amigos, no es cualquier cosa. Y lo que se comenta ahorita es un tema primordial. Estamos hablando que Coahuila es el laboratorio del PRI. No es el último bastión, es el todo del PRI ahorita. Y han evolucionado para la compra masiva de votos. Ahora imaginen que esto que se confabuló en Coahuila intenten llevarlo para el 2027. Y lo peor, que sí va a acabar pasando, que vayan en coalición. Porque el PAN no es tan tonto. Van a acabarse moviendo en coalición.
Y lo peor es que el PAN va a decir, vamos a hacerlo como lo hizo el PRI porque funcionó. Esto es tremendo y es una voladora tremenda. Esperemos que los mexicanos entiendan el por qué se necesita desaparecer al PRIAN de todos los estados, amigos. No se puede permitir esto. Se sabe que en Morena hay cosas que se tienen que mejorar y hay cosas que se tienen que hacer. Pero créanme, el permitir que regrese el PRI no es una de ellas. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese like. Soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me diste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que tengas muy buen día.